La historia de Moisés. En tiempos de gran aflicción, el pueblo de Israel vivía bajo la sombra de Egipto. Habían llegado allí muchos años antes, en los días de José, y con el paso del tiempo se habían multiplicado. Los egipcios, temerosos de su fuerza, los sometieron a esclavitud. Se levantó entonces un faraón que no recordaba la historia de José y que ordenó trabajos duros y pesados para el pueblo de Dios. Sus vidas eran amargas, y aún peor, el rey decretó que los varones hebreos recién nacidos fueran arrojados al río para que no crecieran fuertes. Pero en medio de ese tiempo oscuro nació un niño escogido. Su madre lo ocultó durante 3 meses, y cuando ya no pudo esconderlo más, lo colocó en una cesta de juncos sobre el Nilo. La providencia divina lo guió, y la hija del faraón lo encontró. Con ternura lo adoptó como suyo, y aquel niño recibió el nombre de Moisés, sacado de las aguas. Criado en la corte egipcia, fue instruido en toda la sabiduría de Egipto, pero nunca olvidó sus raíces hebreas. Ya adulto, Moisés presenció la opresión de su pueblo. Movido por un impulso de justicia, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Al temer la represalia del faraón, huyó al desierto de Madián. Allí vivió como extranjero, se casó con Séfora y trabajó como pastor. Fue entonces, en medio de una vida humilde, cuando Dios se manifestó. En el monte Horeb, una zarza ardía sin consumirse, y desde ella el Señor lo llamó para una misión sagrada, liberar a Israel de la esclavitud. Moisés, lleno de temor, sintió que no era digno de tan grande tarea. Sin embargo, Dios le dio señales y le prometió estar a su lado. Junto con su hermano Aarón, regresó a Egipto para enfrentarse al faraón. Allí comenzó un duelo entre la soberbia del hombre y el poder del Dios verdadero. El faraón se negó repetidas veces a liberar a los israelitas, y sobre la tierra de Egipto cayeron plagas terribles. Las aguas se tornaron sangre, ranas cubrieron las casas, mosquitos y moscas azotaron la tierra, el ganado murió, úlceras hirieron a hombres y animales, granizo y langostas devastaron los campos, tinieblas envolvieron el país. Finalmente, la 10ª plaga quebrantó el corazón de Egipto, la muerte de los primogénitos. Pero el pueblo de Israel fue protegido. Obedeciendo la instrucción divina, sacrificaron un cordero y marcaron con su sangre los dinteles de sus casas. Esa noche el ángel destructor pasó por encima de ellos. Este acontecimiento se recuerda como la Pascua, un símbolo profundo de redención. El faraón, derrotado, permitió la salida de Israel. Así comenzó el gran éxodo. Con mano poderosa, Dios guió a su pueblo hacia la libertad. Una columna de nube los acompañaba de día, y una columna de fuego de noche. Sin embargo, pronto el faraón se arrepintió y persiguió a los israelitas con su ejército. Cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y los carros de Egipto, la desesperación los envolvió. Pero Dios abrió un camino en medio de las aguas. Moisés extendió su vara, y el mar se partió en 2. Israel pasó en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos. Así fueron liberados de sus opresores. En el desierto, Dios condujo a su pueblo al monte Sinaí. Allí descendió con poder y gloria, en medio de truenos, relámpagos y humo. Desde lo alto, dio a Moisés los 10 mandamientos, la ley santa que habría de guiar al pueblo en justicia y verdad. Estos mandamientos fueron:
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás falso testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Era un pacto solemne. Si Israel obedecía, sería un pueblo santo, apartado para Dios. Dios también reveló a Moisés instrucciones precisas para levantar un santuario, el tabernáculo. Sería un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, donde la presencia divina moraría en medio de ellos. Se ordenó la construcción del Arca de la Alianza, el altar, el candelabro y todas las vestiduras sacerdotales. Cada detalle mostraba la santidad de Dios y la necesidad de pureza en quienes le servían. Pero mientras Moisés permanecía en el monte, el pueblo abajo se impacientó. Olvidando las maravillas que habían visto, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Así surgió el becerro de oro. Israel cayó en idolatría, adorando la obra de sus propias manos. Fue un acto de rebelión que trajo gran enojo de parte de Dios. Moisés descendió del monte, y al ver aquel pecado, quebró las tablas que contenían la ley, símbolo de un pacto roto por la desobediencia del pueblo. Aún así, la misericordia de Dios prevaleció. Moisés intercedió por Israel, rogando por su perdón. El Señor renovó su pacto y reafirmó su presencia entre ellos. La historia avanzaría con muchas pruebas más, pero aquel inicio marcó el nacimiento de una nación guiada no por la fuerza humana, sino por el poder y la gracia de Dios. La vida de Moisés es más que una narración antigua. Para los cristianos, su historia refleja la obra de Dios a través de los tiempos. Moisés fue el libertador de Israel, pero apunta a un libertador aún mayor, Jesucristo. Así como la sangre del Cordero Pascual protegió a los hebreos en Egipto, la sangre de Cristo salva a la humanidad de la condenación. El paso por el Mar Rojo es símbolo de la liberación del pecado y del inicio de una nueva vida. La ley entregada en el Sinaí enseña que Dios desea un pueblo santo, y al mismo tiempo revela la necesidad de un mediador perfecto, porque la humanidad, como Israel, tiende a desviarse. El tabernáculo y el arca anuncian la presencia de Dios en medio de su pueblo, anticipando la presencia viva de Cristo entre los hombres. La historia de Moisés nos enseña que Dios escucha el clamor de los oprimidos, que no abandona a los suyos, y que su plan de salvación es más fuerte que cualquier imperio humano. Nos recuerda la importancia de la obediencia, la fidelidad y la confianza en medio de la prueba. Sobre todo, muestra que la verdadera libertad no se encuentra en huir de la esclavitud terrenal, sino en caminar bajo la guía del Dios vivo.